Muy buenas, vamos a continuar con nuestros videos. En este vamos a estar haciendo pues todo lo que es la configuración del blob storage. Vamos a estar convirtiendo el arreglo de los Pokémones, ¿no?, que habíamos conseguido previamente y lo vamos a estar transformando en byte, que pues es justo la estructura en arreglos de bytes, que es justo la estructura de datos que vamos a necesitar para poder hacer el submit de los blobs dentro del container que habíamos creado anteriormente. Entonces, para eso nos vamos a ubicar dentro de nuestro proyecto, nos vamos a ir a requirements y vamos a instalar dos librerías. Vamos a utilizar pandas, que puede hacer que esta te resulte un poco familiar, ya sea de tu clase de inteligencia artificial o de teoría de la simulación, ya que sirve para poder modelar los datos de una manera un tanto tabular, ¿no?, a lo que normalmente se conocen como estructuras de datos rectangulares. Y vamos a estar haciendo la instalación del Azure Blob Storage. Yo voy a estar utilizando en particular la versión 12.22.0 porque es la que he encontrado compatibilidad con los proyectos de las Function Apps y con la versión de Python 3.11.8 o 3.11.x, ¿no? Porque claramente el runtime que se seleccionó dentro de Azure que contiene también esa versión de .x, ¿no?, que es la parte de los bugs y los fixes en general. Entonces, vamos a bajar el servicio por un momento y vamos a hacer la instalación de estas dos librerías. Entonces, vamos a instalar pandas y vamos a instalar el Azure Blob Storage nuevamente en la versión 12.22.0. Perfecto. Una vez ya hemos instalado estas dos librerías, podemos volver a levantar la función. No, recuerda que esto pues lo levanta de manera con hot reload para poder para poder ver de acuerdo qué nos va arrojando la terminal en función de logs de lo que nosotros vamos implementando en nuestros códigos. Vamos entonces dentro de la lógica de la function app y vamos a crear una nueva función. La vamos a crear debajo de la que ya habíamos diseñado anteriormente para obtener los Pokémones. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a definir la lógica para poder retornar esos bytes del CSV que nosotros vamos a estar generando. Entonces vamos a llamar esta función generate CSV drop, ¿no?, que es el que nos va a preparar nuevamente el objeto, ¿no?, que pasemos por parámetros, lo va a preparar para transformarlo en CSV y posteriormente nos va a dar ese arreglo de blobs. Aquí vamos a pasar esa Pokémon list, que claramente es una lista como tal, y esto pues nos va a retornar una serie de bytes, como te había comentado. Ok, entonces acá lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar mediante pandas, que hay que importarlo. Vamos a hacer ese import de pandas as pd y también vamos a tener que hacer el import del azure.storage.drop. Vamos a hacer el import del drop service. Service client, ¿de acuerdo? Entonces vamos a estar haciendo la importación de esto y aquí sería from, ¿de acuerdo? Ok, entonces aquí de pandas vamos a usar data frame y le vamos a inyectar en este caso este pequeño componente de acá, ¿de acuerdo? Para que te hagas una idea, ¿no?, de qué es lo que estamos haciendo, recuerda de que esto de aquí es una lista
Y si esto de acá yo se lo inyecto a esa función de data frame, déjame mostrarte. Import pandas as pd. Y acá hago ese pd.dataframe. Y lo corremos. Nota de que tengo esta estructura tabular, ¿no? Por lo cual vamos a decir que esto es igual a df. Aquí en df, nota de que yo tengo un método que se llama toCSV, ¿sí? Entonces vamos a hacer pues hasta cierto punto como uso de ese método que me transforma esta estructura de datos que yo tengo en esta sección de acá a el formato del CSV, que es justamente lo que vamos a necesitar. Ahora, aquí normalmente el primer parámetro que uno le pasa es el parámetro de la locación, de donde yo lo voy a querer almacenar, ese CSV como tal. Aquí por el momento, déjame ver en las carpetas. Nota de que acá por el momento me escribió este CSV en esta parte de aquí. Claramente en la function app, pues no es como que vayamos a hacer la persistencia de ese archivo en el disco de la function app como tal, sino que lo vamos a escribir dentro de un como de una entrada temporal o una entrada en memoria para poder hacer esa operación. Entonces, para eso, muy importante, vamos a hacer el import del IO, ¿no? Y lo vamos a hacer nuevamente mediante una entrada, pues, un tanto temporal. Ok. Entonces, vamos dentro de un output temporal, perdón. Entonces, vamos a hacer un output que va a ser igual al io.string io. Y nuevamente, vamos a utilizar esto, ¿no? Para poder escribir esos bytes o esa serialización, pues, de este objeto que nosotros vamos a querer escribir posteriormente dentro del blob storage. Entonces, vamos a colocar este df to CSV, ¿no? Y vamos a colocar el output. Que nuevamente, pues al final el output es esta definición que nosotros tenemos en esta sección de acá. Vamos a colocar el index igual a false. No, eso es para que no nos coloque una columna vacía con números del 1 a la cantidad de registros que nosotros tengamos. Y vamos a seleccionar un encoding también para que no tengamos problemas al momento que lo descarguemos y lo querramos leer. Entonces vamos a seleccionar un encoding de un UTF-8. Perfecto. Ahora vamos a transformar este CSV a bytes. Y para poder hacer eso, vamos a poner ese output.getValue encode UTF-8. ¿No? Recuerda que aquí, como vamos a estar escribiendo no archivos, es muy importante siempre tener en consideración el encoding del archivo que nosotros vamos a querer estar manipulando como tal. Entonces, una vez que ya hemos hecho esa manipulación, vamos a cerrar nuestro output y vamos a retornar esos bytes, ¿no? Del CSV que ya habíamos generado. Entonces, aquí básicamente vamos a tener la función que nos transforma la lista, ¿no? Que nos devolvió de Pokémones en esta parte de acá hacia este CSV, ¿de acuerdo? Ya convertido en bytes. Si quieres, pues podríamos verlo en nuestro notebook para que te hagas una idea. Vamos. Ok, hay que hacer el import de IO. Perfecto. Y si nos vamos a CSV bytes, ¿de acuerdo? Nota de que se sobreentiende que es bytes. No, aquí claramente él castea un poco
pero gracias a este carácter de acá, pues se sobreentiende que lo que vamos a empezar a streamear son bytes como tal. Ok, bueno, o la estructura de datos de bytes. Ok, entonces ahora que ya tenemos resuelto esa parte como tal, pues sería de construir la función que nos va a ayudar a sincronizar ahora con el Blob Storage. Entonces vamos a crear una nueva función. Perdón, es acá, es acá. Vamos a crear una nueva función que se va a llamar upload csv to Blob. ¿De acuerdo? Esta va a recibir el Blob name, que básicamente el Blob name viene siendo el nombre del archivo. Y aquí el csv data, que va a ser pues básicamente un arreglo de bytes. Ok, perfecto. Ahora, aquí pues lo primerito que vamos a hacer es crear ese cliente del Blob, que es el que nos va a ayudar a hacer la inserción de esos bytes, ¿no? De ese archivo que vamos a querer serializar dentro de un container del Blob Storage. Ahora, para poder hacer eso, recuerda que vamos a necesitar pues también aquí lo que vendría siendo nuestro el string, el connection string. Entonces, si te parece, podríamos colocarlo acá. Vamos a hacer este os.getEmp. Vamos a colocarlo de la misma manera. Y aquí vamos a colocar cuál es el valor que le vamos a estar asignando a ese storage account. Recuerda que ya lo teníamos en la API, el connection string, entonces pues me lo voy a copiar. Perfecto. Y creo yo que otro valor importante que podríamos pasar es el blob container name. Vamos a darle igual. Si recuerdas, esto cuando lo estábamos creando, si nos vamos por acá, en el blob ya habíamos creado ese contenedor, ¿no? Yo sé que puede ser un poco confuso, ¿no? De pensar que sean contenedores de Docker, pero no, hay redundancia de nombre, ¿no? En este caso aquí, container se le conoce a como esa carpeta principal o ese nivel de acceso que nosotros vamos a tener, donde vamos a estar haciendo la serialización de los blobs. Entonces se llama reportes, ¿de acuerdo? El que vamos a estar definiendo en esta sección de acá. Entonces vamos a hacer la variable o como la especie de constante de este. Vamos a function up. Vamos acá. Va a ser igual a os.getEmp. Y aquí ya tendríamos también la información del contenedor que vamos a estar trabajando. Ok, una vez que ya hemos definido esta sección de acá, ahora sí podríamos crear ese cliente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo mediante un try. Vamos a poner acá el exception por cualquier temita. Aquí vamos a poner nuestro logger.error. Logger.error. Vamos a colocar acá error al subir el archivo. Y podríamos colocar este en. Fíjate que como vamos a estar queriendo utilizar ese logger como de una tanto más general, podríamos crear un logger en esta parte de aquí también. Entonces vamos a hacer un login.basic config. Está muy parecido a lo que ya habíamos hecho antes. Vamos a colocar acá login.info. Perfecto. Y aquí vamos a crear nuestro logger. Logger va a ser igual a login.get logger.
Y vamos a pasarle el contexto de donde se está ejecutando, ¿de acuerdo? Entonces con esto podríamos utilizarlo. Todo donde tengamos logins lo podríamos reemplazar mediante este logger. Ahora, pues que no tenía muchos. Ok, entonces aquí ya estamos bien. Bueno, aquí podríamos hacer un raise. Y aquí ya podemos hacer la lógica, ¿no? Entonces vamos a crear ese prop client, service client, vamos a llamarlo, que va a ser igual al prop service client que ya habíamos definido. Y vamos a mandar a llamar from connection string. Connection string. Y aquí vamos a colocar el Azure Storage Connection. Sí, sería solamente esto. Vamos a guardar. Vamos a colocar nuestro prop client o easy. Client va a ser igual al prop client service. Get prop client. Aquí en container. Container va a ser igual al prop container name. Y el prop name va a ser igual al prop name, ¿de acuerdo? Entonces vamos a escribir ahora prop client .upload prop. Sí, aquí ya pasamos lo que vendría siendo el archivo en bytes y le vamos a poner un overwrite en caso de que se esté subiendo uno duplicado. Overwrite igual a true. Perfecto. Me parece extraño que no nos haya detectado ninguna función, pero todo pareciera de que sí estaba bien. Vamos a ver from azure.storage.drop import drop service client. Ok, el cliente acá. Ok. Vamos a ver, solo para probar que sí me lo reconocía. .upload. Sí, parecía que estaban bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, básicamente eso sería esta función de acá, que es la que me va a ayudar a escribir el arreglo nuevamente. Aquí va a ser el nombre que le vamos a querer dar al archivo. Y aquí va a ser ese objeto, ¿no? Que es el que vamos a querer serializar. Entonces nos vamos a regresar a nuestra lógica inicial. Voy a quitar este print de acá. Request, bueno, aquí obteníamos el ID. Aquí obteníamos los Pokémones, ¿de acuerdo? Como tal. Aquí habíamos hecho un logger, creo que ya no lo ocuparíamos por el momento. Entonces, lo que sí podríamos hacer es ese Pokémon bytes va a ser igual a get csv to prop y realmente le vamos a pasar la lista de Pokémon, ¿no? Que ya habíamos generado en esta parte de acá. Y por último, vamos a hacer nuestro upload prop, que si te fijas, este método no
tal. Entonces aquí vamos a colocar cuál va a ser el nombre del archivo que nosotros vamos a querer generar. ¿Qué te parece? A ver, vamos a colocar este prop name, ¿no? Para poder formarlo. ¿Qué te parece si le colocamos Poke Report bajo el ID, ¿no? Que ya lo teníamos por arribita, .csv, ¿no? Que este sea pues la estructura o el nombre del archivo que nosotros vamos a querer serializar. Y bueno, con eso prácticamente el primer parámetro de esta función, si no mal recuerdo, es el prop name. Y el segundo parámetro es el CSV data. Y sería los Pokémon bytes, ¿no? Que teníamos en esta sección de acá. Entonces, en buena práctica, podríamos decir que con esto ya tendríamos casi, solo nos falta todavía una pequeña cosita, pero la lógica principal que va a estar haciendo nuestra aplicación, ¿no? Nuevamente, si la leemos, aquí colocamos el registro, lo actualizamos de que se va a procesar. Aquí obtenemos el ID del mensaje que habíamos escrito en la cola. Aquí obtenemos esa lista de Pokémones en función del tipo de Pokémon, ¿no? Que habíamos, pues que lo sabemos gracias a esta petición que estamos haciendo en esta parte de acá. Aquí transformamos esa estructura a bytes, creamos la estructura del nombre del archivo y lo subimos al blob storage como tal. ¿De acuerdo? Entonces, si te fijas, pues declarativamente esta función pues, está bastante entendible, ¿no? Realmente pues sirvió mucho haber colocado en distintas funciones la manera en cómo íbamos tratando cada una de las estructuras de datos que vamos trabajando. Dicho eso, podríamos tratar de hacer una nueva prueba. Entrar acá. Vamos a entrar por acá y vamos a dar execute. De acuerdo, esto me generó el 21. Y aquí parece que la función se ejecutó sin ningún problema. Creo que sí va a valer la pena colocar un par de logs, no, por lo menos en esta parte de acá, como por ejemplo logger.info. Y aquí podríamos colocar archivo drop name se subió con esto. Vamos a guardar esto. Nuevamente esto para que nos quede pues un poco de logs. Y si nos vamos al blob storage y refrescamos, nota que aquí ya se generó nuestro primer archivo CSV, de acuerdo que ya pues forma parte dentro de este contenedor. Si yo le doy clic a este de acá y le doy download, nota que se descarga el archivo como tal, lo cual si yo lo abro, ¿no? Nota que aquí tendría ese reporte o esa primera visualización de todos los Pokémones que forman parte de los Pokémones tipo fuego, ¿no? En función de lo que nos devuelve la API de Pokémon. Ok, perfecto. Dicho eso, vamos a limpiar esta sección de acá. Ahora, nota de que aquí nosotros tenemos una URL, que esta URL, a ver, si yo de entrada la pego acá y lo trato de descargar, me va a decir que no se puede, ¿de acuerdo? Porque ocupo generar algo que se llama Signature Access Token para poder descargarlo. Pero esta es justo la estructura, no la URL que nosotros vamos a querer almacenar dentro de nuestro blob storage, ¿sí? Ahora, si no mal recuerdo, si había detectado, ¿no? En el momento que estábamos probando la API, un pequeño error. Y es que en el modelo, en el... Ah, no, sí estaba HTTPS, perdón. No, sí está bien. Esta parte de acá. Entonces, bueno,
vámonos a esta sección de acá y quiero que notes que aquí, si yo quiero formar como la URL completa, vamos a ponerlo dentro de paréntesis, pues va a tener un poco la siguiente estructura, ¿no? Claramente esto donde dice, vamos a ponerlo acá con una F, esto donde dice Poker Report, pues ya sabemos que viene siendo nuestro prop name, ¿no? Esta sección de acá, pues el reporte, pues ya sabemos que viene siendo el contenedor, el container, el prop container name, y esta parte de acá, que podría ser lo otro que varía, pues básicamente viene siendo el nombre del storage account, lo cual también podríamos agregarlo como un parámetro más. Entonces, storage account name, dice que es storage account pokeqdep, y si estoy de acuerdo, que ese es el valor. Entonces acá lo vamos a importar. Entonces recuerda que esto lo hacemos pues para que sea un poco más parametrizable en nuestro código. .getemp. Perfecto. Muy bien. Y esta función update request le vamos a pasar ahora como parámetro la URL, que va a ser de tipo string, y por default va a ser un none, no, porque no siempre lo vamos a mandar. Entonces aquí vamos a hacer la validación if URL payload en URL va a ser igual a URL, ¿de acuerdo? Entonces aquí prácticamente estamos haciendo la validación de que si mandamos la URL, pues que forme parte del payload también. Y pues es justo lo que vamos a hacer en la última sección, que es el URL completa, porque ocupamos que en la base de datos también se vea cuál es la dirección del, podríamos decir, del blob que nosotros mandamos a escribir como tal. Ok, entonces vamos a generar uno nuevo. Esto lo podemos cerrar. Vámonos por acá. Vamos a darle a ejecutar. Esto me generó el archivo 22. Vámonos a los logs. Aquí dice archivo Poker Report 22 se subió con éxito. Podemos darle clic acá. Refrescamos para ver que sea cierto. Y efectivamente podemos ver que ya se acaba de subir un nuevo archivo. Entonces vámonos ahora a la base de datos. Tenemos todos nuestros registros y efectivamente, ¿no? Nota que aquí tenemos el registro número 22, ¿no? Y aquí ya tenemos cuál vendría siendo la URL justo de este mensaje, ¿de acuerdo? Ahora, por simplicidad, ¿no? Para poder decir de que ya vamos a empezar a tener datos buenos, podríamos borrarnos todos los registros que sean menores a 22, ¿de acuerdo? Para que ya empecemos a tener pues la estructura que vamos a poner en la UI de los datos que pues sí se ven bien. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese delete. Vamos a colocar delete from poker request where ID sea menor a 22. Vamos a correrlo. Perfecto. Ok, perdón. Vamos a quitar esto. Y ahí está, ¿no? Entonces, digamos que este ya podría ser nuestro primer registro completo, ¿no? En el sentido de que se generó un status, le generó una URL,
actualizó la fecha en cómo se procesó. Nota de que fue pues, relativamente rapidísimo, no fueron literal segundos, ¿no? Pues sí, segundos, como 4 segundos en hacer ese procesamiento, ¿no? De generar ese CSV. Recuerda que nuevamente, ¿no? Si tenemos muchas, pero muchas peticiones de querer generar muchos reportes, pues la API simplemente se encarga de escribir, ¿no? La petición en la cola y vamos a tener estos procesos backgrounds que van a estar corriendo, haciendo todo ese procesamiento de fuerte o extra que se requiere para poder hacer la generación del archivo, subirlo a un blob, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Ok, pero bueno, son 4 segundos que no se los estamos dando como responsabilidad a la API al final del día. Perfecto. Dicho eso, ¿qué te parece si hacemos el release de todo, ¿no? Para que todo esté actualizado? Así que vamos a bajarnos esto de acá. Vamos a escribir funk Azure, ¿no? Para poder volver a publicar la actualización de esto de aquí. Me voy a llevar esto aquí por el momento y me voy a ir a la function app justo para empezar a actualizar las variables de entorno, porque por el momento solo habíamos agregado una variable, y esa variable era justo la que teníamos en, vamos a ver, por acá, no, que era esta de aquí. Entonces nosotros vamos a agregar ahora todas estas variables que tenemos en esta sección de acá. Entonces vamos a domain, vamos a agregarla. Nota aquí que el domain, en buena práctica que nosotros vamos a estar agregando, debería ser el dominio de la API. ¿De acuerdo? Así que vamos a darle clic acá. Vamos a darle a apply. Vamos a agregar uno nuevo. Que va a ser el Azure Storage Connection String. Que nuevamente este es el storage que nos va a servir para poder hacer la manipulación con el storage account que nos estamos conectando para el Brob. Vamos a colocar este acá. Vamos a darle a apply. Luego tendríamos el prop container name, que sería reportes. Sería reportes. Vamos a darle a apply. Y el storage account name, que sería este de acá. Vamos a darle a apply. Vamos a darle a apply. Vamos a salvar todo. Perfecto. Entonces aquí ya tendríamos las nuevas variables de entorno que nosotros estamos necesitando, ¿no? Nota que aquí pues todavía sigue haciendo su release. Entonces vamos a esperar. Vamos también a bajarnos lo que vendría siendo la API. Y vamos a hacer el release de la API también. Creo yo que sí hay que agregar nuevas variables de entorno en la API también. Ya lo vamos a resolver. Entonces, bueno, vámonos a release y vamos a empezar a hacer acá todo su proceso de release también, ¿no? Vamos a generar el build. Aunque antes de generar el build, me voy a ir a main y voy a cambiar la versión a la 0.2.0. Ahí sí. Sí, nota que aquí todo esto que dice que copia, etcétera, no, todo ese proceso pues lo hace gracias al blob storage que habíamos definido. Bueno, y pareciera que tuvimos un error. Entonces, vamos a ver cuál podría ser. Instala NumPy, aquí se instala todo. However, version 25 is available. You should consider upgrading via Python 3.1.
fail. Vamos a volver a probar. Recuerda que este es el Terraform. Creo que este ya lo podemos ir cerrando, ¿no? Para no tener mucho, estar mezclando mucho. Vámonos al release. Nota que aquí va a ser la 0.2. Vamos a generar los tags. Vamos a hacer los push. Si nos llega a dar error, pues volvemos a hacer la autenticación. Sí, ocupamos la autenticación nuevamente. Perfecto. Hacemos el primer push. Y miremos la otra terminal. Requirements. Según yo, sí tenemos todo lo nuevo que estamos solicitando. Ok. Y hacemos el push por acá también. Ok. Vámonos por acá. Ok, API. Hay que actualizar las variables de entorno. Aquí también se nota que solamente tenemos las del SQL que habíamos creado. Por lo cual hay que agregar este de acá y este de acá, ¿no? Pareciera son las nuevas que ocupamos agregar en la API también. Vamos a darle a Apply. Vamos a agregar otra nueva. Que si no mal recuerdo es el nombre de la cola. QName. Perfecto. Request. Vamos a darle a Apply. Vamos a darle a Apply. Vamos a darle a Confirm. Y por acá vamos a hacer un refresh. Vamos a reiniciar el servidor. De acuerdo. Y vamos por acá. Siguen instalando. Y recuerda que pues siempre este proceso de release pues a veces toma sus minutos en hacer su procesamiento como tal, ¿de acuerdo? Nota que está muy interesante porque la versión parece que se detecta que se está usando acá es la 3.11.11, por lo cual podríamos hacer el upgrade de nuestro environment, ¿no? Para también estar en la misma versión. Y si nos vuelve a dar error acá, puede ser que sea algún problema de la versión de Python con las nuevas librerías que acabamos de agregar, ¿no? Que alguna no esté siendo compatible con esta versión 3.11.11, ¿no? Pues tal vez ahorita el primer diagnóstico que podría dar en el caso de que algo esté dando algún error como tal. La vez pasada llegó hasta aquí también, ¿no? Y ahí nos había arrojado el error. En el, pues, súper extraño porque fue en el copiado de los archivos como tal. Okay. Pareciera que esta vez sí lo hizo. Tal vez fue algún problema de la conexión, ¿no? Remota.
Y pareciera que ya terminó. Nuevamente, también recuerda de que este pues toma su tiempo en hacer toda la actualización. Solo quiero corroborar de que no me haya sobrescrito o borrado las variables de ambiente que ya habíamos agregado. Y pareciera que no, pareciera que sí las seguimos teniendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí en serverless, recuerda que aquí tenemos la función que hemos estado pues trabajando, ¿no? Este Pocket Trigger. Vamos a entrar acá y no siempre se mira el código, ¿de acuerdo? Hay ocasiones, por ejemplo aquí como puedes ver todavía parece que está agarrando la versión vieja, ¿no? Que anteriormente habíamos estado trabajando. Entonces, nuevamente, pues esto a veces también toma su tiempo, de acuerdo en cómo hace el proceso de release como tal. Entonces, vamos a ver si la API efectivamente ya se terminó de actualizar. Este es localhost. ¿No? Recuerda que si ahorita lo recargo, pues me daría error porque habíamos bajado el servicio. Vámonos a Precadocs en esta sección de acá. Y nota de que efectivamente aquí ya terminó de hacer el release porque ahora este ya estaría mostrando todos los endpoints que habíamos desarrollado. Ok, entonces aquí podríamos hacer ese ejercicio de querer, por ejemplo, crear uno nuevo. Vamos a darle try out. Vamos a ver, vamos a quitar esto también, y solamente ocupamos el Pokémon type. Nota de que por ejemplo el fighting, ¿no? Pokémon es tipo pelea, pueden ser un tipo. Lo vamos a colocar acá, vamos a ejecutarlo, nos devuelve el ID 23, de acuerdo. Vámonos a la cola, al storage account. Perdón. Bueno, no el Drop Service. Sabemos que todavía no está porque aquí no aparece el 23. ¿No? Muy seguramente ha de seguir en su proceso de release. El problema es que la versión vieja del queue puede que ya lo haya procesado también. Entonces, si nos vamos a File Service, perdón, a Queue Service, Request. Como puedes ver, no está. Lo que significa que ya lo había procesado, ¿de acuerdo? Ok. Request Python pareciera que son viejas. Ok. Imagino que haber sido conflicto entre la vieja y la... Bueno, entre la local que estaba ocurriendo y esta también. Pero bueno, aquí no lo tenemos. Este era el local. Vamos a cerrar esto. El collab ya no lo ocupamos. Y pues bueno, nuevamente aquí tocaría esperar, ¿no? Que la function app pues termine de hacer su refresh con nuevo código, que pareciera que aquí ya lo tiene. Vámonos. Muy seguramente no ha de haber generado el archivo. Ah, no, sí, sí lo generó. Este es el 23, 5 y 35, 5.36. No, olvídalo si lo generó. Entonces lo podríamos descargar para ver la lista de esos Pokémones. ¿De acuerdo? Y como puedes ver serían estos de aquí. Está perfecto. Y bueno, no, creo yo que el ejercicio pues realmente lo hace bastante bien. Si nos vamos acá, ahora que ya está en la nube, nota que se generó a las 11:34, ¿no? Hora del servidor, y terminó de generar todo su proceso a las 11:35, ¿de acuerdo? Entonces, pues en buena práctica aquí ya podríamos empezar a hacer varias peticiones
y ver pues cómo se empiezan a generar cada uno de esos archivos. Pero ¿qué te parece si eso ya lo empezamos a hacer pues un poco más ya del lado de la UI o del lado del frontend cuando ya lo peguemos con nuestro proyecto? Perfecto, creo yo que aquí estaba el core principal, podríamos decir, o el reto principal de este proyecto. Eh, de reto ya solamente quedaría pues generar el Signature Access Token, que es el que nos va a permitir descargar el reporte desde la UI. Y listo, no creo que sería eso por el momento. Así que pues muchas gracias por seguirme y por ir practicando junto con este video.